después de apedrearte, ¿qué sigue? Después de apedrearte, ¿qué sigue? Entonces vamos a prestar atención. Después de apedrearte, ¿qué sigue? Hay algo bien interesante en la palabra de nuestro Dios y en la historia de la iglesia, y ya entramos en el tema, y es en el libro de Apocalipsis. La mayoría de nosotros lo hemos leído, pero si hay alguno quizás nuevo que nos visita, que no conoce mucho o que estamos aprendiendo de la palabra de Dios, en los primeros capítulos del libro de Revelación, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, nos habla acerca de las iglesias, ¿ok? De las diferentes iglesias que nacieron allí luego de Pentecostés y de la expansión de la predicación del evangelio por otras naciones, aparte de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. Sabemos que la iglesia fue objeto de persecución. Sabemos que la iglesia comenzó a vivir momentos difíciles. Así nos los deja ver el libro, las cartas del apóstol Juan y la revelación que por el Espíritu Santo recibe, y vemos a una iglesia en diferentes localidades. La mayoría de ellos, los integrantes eran nuevos, los integrantes no eran judíos. Y vemos a una iglesia, como les digo, distribuida en los diferentes lugares. Y no solamente eso, la Biblia nos enseña en Apocalipsis y en esas cartas que eran iglesias que estaban luchando contra, en algunos casos, contra falsas doctrinas, contra gobiernos persecutores, enemigos del evangelio, contra algunos que les llamaban mucho más adelante en la historia, éramos catalogados como hechiceros y herejes, y por eso los religiosos de la época soltaron una persecución contra las iglesias en esos sectores. Esa era la primera cosa que nos muestra la historia, no solamente geográfica, es donde estaban las iglesias en toda el Asia, y estaba llegando también ya a Europa la iglesia del Señor, y dice que se consiguió con templos dedicados a ídolos, a la diosa Venus, a Júpiter, a Mercurio, y a tanta contaminación que había en cuanto a la fe, a las creencias de aquella época. Dice que no solamente se luchaba contra las imágenes y la adoración a dioses, sino que la iglesia luchaba contra una sociedad, una civilización, hermanos, que no eran ninguno tapado, era gente preparada, era gente estudiada. Dice la Biblia que era el tiempo donde se levantaron los grandes filósofos, aquellos disertadores, a los astros, a la naturaleza, y a aquellos hombres que llamaban a todo Dios. Para ellos todo era Dios. Y allí estaba establecida y creciendo la iglesia. Geográficamente y estructuralmente hablando, 4 paredes. Quizás era una habitación, quizás era un local, quizás era una plaza, pero era el lugar donde se reunían. Pero había otra iglesia. Aquí anoté en mis escritos que había una iglesia que también estaba experimentando sufrimientos y ataques. ¿Qué iglesia era esta? Porque la primera iglesia era la que estaba en las localidades. Pero ¿quiénes perseguían sufrimiento y ataques? Los que eran iglesia. Una cosa es la estructura, una cosa es la iglesia que está en Caracas y en los diferentes estados de nuestro país, o nosotros.
Una cosa es esto y otra cosa es el que es iglesia. El que es iglesia es el que sufre, valga la redundancia, ataques, persecuciones y padece sufrimiento. ¿Cuántos son iglesia acá? Usted viene a una iglesia, pero usted es iglesia. Son dos cosas diferentes. Ahora, también el libro de Apocalipsis nos muestra la etapa escatológica de la iglesia. Es decir, el comportamiento de ella. Cómo se conduce toda la iglesia a nivel nacional. Como país, el libro de Apocalipsis en sus primeros capítulos nos enseña eso. Cómo se comportaba la iglesia de toda Asia. Y en esta mañana nosotros vamos a descubrir un grano de arena de ese comportamiento. Pero es un grano de arena sumamente importante y el cual ha sido denominado este mes la perseverancia. Dentro de todo el comportamiento escatológico, es decir, de los últimos tiempos, cómo se comporta la iglesia. Lo primero, es el primer punto, voy rápido porque voy a dejar el vino bueno para el final. Así que el que llegue de último va a recibir su taparazo. Yo dije, no, Señor, la gente llega tarde. Entonces uno da los primeros nalgadas y tú sabes que cuando uno comienza la carrera, el ejercicio, uno se sienta a comer con bastante hambre, pero a medida que va pasando el alimento, que vas consumiendo las energías, ya para lo último, entonces yo dije, no, yo voy a hacer, Señor, ayúdame a hacer más pila. Y voy a darle de poquito al principio, pero les voy a meter duro al final. Bastante comida, pero aleluya. Lo primero que vamos a aprender es que debemos redefinir muchas cosas, pero en este primer punto vamos a redefinir qué es perseverancia. Y lo primero, antes de entrar a definir perseverancia, hay un elemento que debemos comprender y aprender. Hay cosas que no nos las sabemos y es qué es lo natural y qué es lo antinatural o contra natura. Para poder llegar al punto que es, ¿qué es esto de contra natura? Algo contra natura implica reconocer acciones, comportamientos y situaciones que se oponen a lo que se considera original, su génesis u origen y normal. Algo contra natura es aquello que implica situaciones, acciones, comportamientos que no van acorde con lo natural, con el origen y no es normal. Y nosotros sabemos que así como la iglesia del Señor en el libro de Apocalipsis, al entrar en otra etapa de vida de la iglesia, comenzó a experimentar y a adoptar comportamientos, situaciones y acciones que no eran naturales, no eran originales de la iglesia, no eran situaciones normales. Ahorita todas las redes sociales, las mentes sabias, los gobiernos y gobernantes y la misma iglesia ha estado experimentando, comportándose con cosas que no son naturales. Las ha adoptado y ahora todo es normal. Chamo, no normal aquí.
no es normal cuando recibes un alimento hablar con la boca llena. ¿O sí? Uno dice, pero primero come y después hablas. No es normal. Eso es algo, ese es un ejemplo de lo que es contra natura. Contra natura es la expresión que se utiliza para describir algo que va en contra de las normas o instinto natural. Entonces, teniendo esto presente, que hay algo que es contra lo normal, hay conductas, acciones y comportamientos que no son normales, que son anormales, pero hay gente normal que actúa como anormal. Pareciera esto un trabalengua. Pero vamos a ver algo contra natura. Entre las últimas líneas, y bien decía nuestro hermano que nos presidía acá, ¿verdad? Cristo viene pronto. Y en los últimos tiempos, bueno, fíjate, cuando el hermano decía eso, enseguida, Ramón, Nuris, me fui y era como que estaba con los 12 discípulos de Jesús. Bueno, con 11 porque Judas. Ajá. Y yo decía, ellos decían, Cristo viene pronto. Cristo viene ya. Hace 2025 años. Y mira la catajarra, y Señor, ayúdame, que me están grabando. La cantidad de tiempo que ha transcurrido y el Señor no ha venido, aún por amor a muchos, pero Él viene pronto. Entonces, creyendo en esa verdad y en esa promesa, entre las últimas líneas que hoy escribe la iglesia, tú y yo, entre las últimas líneas que escribe la iglesia antes del tiempo del fin, se ha estado normalizando, se toma como normal el concepto nuevo de perseverancia. Y métale oído y ojo a esto. Hay un concepto, una definición nueva de lo que es perseverancia. Porque decíamos que hay una situación, un comportamiento antinatural. Por eso debemos volver a redefinir lo que significa perseverancia. Pero ¿qué está escribiendo la iglesia hoy con respecto a perseverancia? Número 1, para la humanidad y para la iglesia, perseverancia es abandonar. Abandonar, dejar una actividad o proyecto a medias. ¿Qué otra cosa? Es desistir. Renunciar a un propósito. Cualquiera cantidad de creyentes renunciando a su propósito. No sé dónde está pasando esto, Señor. Nuestras antenas están detectando. Ajá. Claudicar. Rendirse ante una presión o dificultad. Rendirse, dejar de luchar. Desanimarse, se le está atribuyendo al entorno y a lo exterior. Dice que, aleluya, y esto es un arma que pongo hoy en tus manos. Si alguien te viene con el cuento de que está desanimado porque no lo visitan, porque no lo llaman, porque no lo buscan, déjame decirte que el concepto de algo contra natura dice que no es propio de sus acciones, es propio de sus decisiones, es propio de su comportamiento. A mí no me vas a venir con el cuento de que estás desanimado porque alguien te desanimó. Contra natura dice que son acciones
que son situaciones y que son comportamientos. No es tu mamá, no es tu hermano, no es tu líder, no es el pastor, no es la iglesia, no es la dinámica de la iglesia, no es la situación económica, no es el pecado, ni siquiera eso. Es tus acciones, tus situaciones y tu comportamiento que así lo ha decidido. Desanimarse, perder el ánimo, ceder, dejar de oponerse, de oponer resistencia. ¿Qué más es perseverancia en este tiempo? Interrumpir, cortar la continuidad. Pareciera natural, pareciera el Génesis. Si evaluamos como a la luz de Apocalipsis, era normal que una iglesia perseguida huyera, se escondiera. No, es contra natura, no es tu naturaleza. No es tu naturaleza. Quizás la iglesia estaba en Éfeso, la iglesia estaba en Esmirna, la iglesia estaba en Tiatira, la iglesia estaba en Tesalónica, la iglesia estaba en diferentes lugares. La iglesia puede estar en el Junquito y hay situaciones en el alrededor de la iglesia, pero otra cosa es el que es iglesia. Entonces, se había tomado como normal, hemos tomado como algo natural el hecho de que el creyente, la gente abandone, la gente desista, la gente claudique, la gente renuncie, la gente se desanime, la gente ceda, la gente interrumpe el propósito. Para mí, si yo me comporto así, bueno, eso es normal. No, déjame decirte, si tú eres iglesia, revisa tu naturaleza. Revisemos todos. Ahora, pero todas estas son contra natura. Dile al que está a tu lado, todas esas son contra natura. A ciencia cierta, entonces, ¿qué es perseverar? Entonces, si todo esto que acabo de mencionar no es nuestra naturaleza, no deben ser nuestras acciones, no deben ser nuestros comportamientos, no deben ser nuestras decisiones, ¿qué sí lo debe ser? Número 1, insistir. Mantener una postura o acción a pesar de las dificultades. Número 2, persistir, mantenerse firme, empeñarse, esforzarse para conseguir algo. ¿Qué más es lo que es perseverancia? Continuar, mantenerse en el tiempo, durar, mantener la existencia, mantener la existencia a lo que creo en el tiempo. Resistir, sostenerse firme, porfiar. Dile al que está a tu lado, tienes que ser porfiado. No, si usted me anima de esa manera, dígaselo sin pena. ¿Sabes por qué no te debe dar pena? Porque nosotros el venezolano, y me disculpan aquí los australianos, los finlandeses, los suizos y suecos que estén en medio nuestro, los franceses o españoles, pero yo creo que el que está a su lado es bien venezolano. Y nosotros los venezolanos tenemos un vocabulario bien diferente, bien propio. Por eso
Si tú le dices a esa persona que está a tu lado, tienes que ser porfiado, yo te apuesto que él te va a entender. Así que díselo, Elio, tienes que ser porfiado. ¿Qué es porfiar? Insistir de manera obstinada. Ahora, esto que acabamos de estudiar, que son sinónimos y antónimos de la palabra perseverar, aparece en el mundo secular. Fue determinado, fue analizado, estudiado y ya lo plasmaron en un diccionario, lo plasmaron en un atlas. Pero la Biblia nos enseña qué es perseverancia. Pero no cualquier perseverancia. Perseverancia bíblica, a la luz de la Biblia, es una acción constante de fe. Perseverancia, acción, movimiento, actividad, respirar. ¿Cómo es que nos dice la profesora Nuri? Nos dice, vamos a exhalar, inhalar. Inhalar, exhalar. Perseverar es eso. Es acción. A la luz de la Biblia es una acción activa, constante de tu fe, sostenida por la gracia de Dios que se manifiesta en la firmeza del creyente. No me digas, Ana, que eres perseverante si tu fe no está activa. Porque perseverar no es congregarse. Eso no es la definición bíblica. No es lo que yo te digo, es lo que dice la Biblia. Perseverancia no es simplemente congregarse. Perseverancia va más allá de leer la Biblia. Perseverancia va más allá de orar. Perseverancia va más allá inclusive de servir. Son acciones en las cuales tu fe va a ser probada. Eso es perseverancia. Entonces, si está siendo probado, mire, aquí hay que disfrutar y dar el grito de júbilo cuando estás tirado largo a largo. Cuando soltamos, no fue fácil. De verdad que eso a mí me agarró. Si a ellos lo agarró de sorpresa, yo fui una de esas. A pesar de que no tuve mucho contacto de amistad ni nada. La familia Nieves, y bueno, nuestra hermana, Nieves Morales, tuvieron que soltar a un familiar. Mucho lo hemos tenido que soltar. Le hemos dicho, les hemos cantado a algunos de nuestros amados familiares que hemos tenido que soltar. Les hemos leído un salmo, hemos orado, hemos cantado allí en el momento cuando lo estamos enterrando o cuando lo están cremando. Y por eso la gente no entiende, porque esa es la acción de fe, esa es la acción, y valga la redundancia, activa de que tú estás perseverando, que a pesar de que te sientes morir y que algo de ti se va de este mundo, tú sigues adelante. Eso es perseverar, es una evidencia, es una acción de la fe. Acción de fe no es que si me dejas me muero. Como dijo uno por ahí, si me matan y me muero. Me parece que eso va a ser algo obvio. Ahora bien, el punto número 2. Ya entendiendo que como iglesia, cuando usted detecte un comportamiento contra natura, usted debe ir, y yo también, debemos ir a la palabra de Dios. ¿Cuál es el comportamiento natural que alguien que es iglesia debe tener? La Biblia nos da muchos ejemplos
que ahorita no los voy a colocar porque si no se me va a hacer extenso el tema. Pero la palabra de Dios, que nosotros bien decimos que es la mente de Cristo, que es la voluntad, el deseo de Dios para nuestra vida, que aquí está Dios hablando y es verdad, Dios habla. Aquí están las acciones, o aquí está lo original, cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo deben ser nuestras acciones. Jóvenes que están acá, los jóvenes de 80 años para abajo que estamos acá, ya los otros de 80 para arriba están entrando en esa juventud adulta. Dora, eso es contigo. ¿Dora está aquí? No, cónchale. Bueno, menos mal que esto lo están grabando, que ella lo va a escuchar. Jóvenes que están acá. El evangelio ciertamente a veces no parece muy atractivo para ustedes. Parece algo como para los viejos, conforme al ritmo que va nuestra humanidad. Pero no se detengan en eso. Yo hoy quiero, a la luz de la palabra, aconsejarles que perseveren en el Señor. Que perseveren en todo lo que tenga que ver en tu vida. Tú tienes que perseverar en tus estudios. Tú tienes que, mejor dicho, usted no puede abandonar sus estudios. Usted no puede abandonar su familia. Abandonarla sería ir contra natura. Usted no debe desistir. Usted no debe claudicar cuando se burlen, cuando quieran hacerte sentir mal, porque tienes una conducta diferente, porque no te comportas como este, como el otro. No desistas. Tu comportamiento no es de desistir, tu comportamiento es de resistir. La Biblia dice, resiste al diablo y él tiene que huir. Eso es lo natural, que el diablo huya de delante de ti. El mundo quiere vivir desanimado, porque no le toman la foto, porque no los aplauden, porque no los mencionan, porque no los toman en cuenta. No te dejes envolver por esto. El mundo es el que tiene esa sustancia. Es lo que va en contra de lo natural. La Biblia te dice, estad siempre gozosos. Siempre gozosos. Esto es lo natural. Voy a entrar al punto número 2. Perseverancia como fruto del Espíritu Santo. Levanta tu mano porque tú tienes al Espíritu Santo. No quiero pensar que usted no lo tiene. Usted tiene al Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, prepárese, ¿oyó? Ok, baje su manito ahí. Todos nos vamos a preparar. Perseverancia como fruto del Espíritu Santo. Me llamó mucho la atención. Le preguntaba al Señor, pero perseverancia no está en Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23, que nos habla acerca del Espíritu Santo, que hago un recuento rápido. Es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Número 3, fue enviado por Jesús para consolarnos y para que no estemos solos. ¿Ok? También el Espíritu Santo dice que cuando alguien viene y recibe a Jesús, recibe ese sello de propiedad, y aparte de ello, el Señor viene a vivir en ti y en mí por la persona del Espíritu Santo.
Es decir, no es cualquier persona, no es una fuerza, no es un ente, no es una energía, no. Es una persona, es Dios mismo viviendo en ti y viviendo en mí. Resulta ser que el Espíritu Santo no habita como perezoso. Decía, quedó escrito en uno de las hojas, tantas hojas que escribió Spurgeon, que la definición que él tuvo para el Espíritu Santo fue que el Espíritu Santo no es ningún vago, no es ningún vagabundo en tu vida. El Espíritu Santo va a trabajar en ti y en mí para que llevemos fruto. Y gracias a Dios por eso. Dice que la paciencia está asociada con la perseverancia. Porque paciencia sí aparece. Y luego dice que la paciencia que está en ti y está en mí va a ser probada, va a ser trabajada por el Espíritu Santo y ella va a dar su fruto. Paciencia, firmeza, quiere decir firmeza, constancia, resistencia, longanimidad, tolerancia. Y yo decía, cónchale, este combo está bien bueno. Este combo de paciencia, Espíritu Santo y paciencia trae pura cosa buena. 2 por el precio de 1. 2 por el precio de Jesús en la cruz del Calvario. 2 beneficios para ti y para mí. Pero entonces el Señor enseguida me dice, ya va, Ana, habla de fruto. ¿Qué sabes tú de fruto? A ver, ¿qué es un fruto, Ana? Bueno, es producto de la planta, casi que es el producto final, Señor. Muy bien. ¿Y qué le pasa a esa planta para poder llevar fruto? Bueno, debe ser esto, trabajada así, qué tal, que no sé cuánto. Excelente. Va a echar primero su flor, así como la planta de auyama, como muchas otras. Echan la flor y luego viene el fruto. Y el Señor dice, muy bien, Ana, pero ¿qué te digo yo ahora? Te quiero enseñar algo más. La Biblia dice en el libro de Juan que Él es la vid verdadera y tú eres un pámpano, eres un fruto y en ti hay paciencia, Ana. Ay, qué bueno, Señor, qué fino. Voy a dármela aquí de una y voy a sacar pecho y voy a chapear a todos mis hermanos con mi capacidad de paciencia. Me dice, sí, está bien. Ana, a todo aquel que lleva fruto hay un momentico donde va a ser podado. Podado con P de prueba. Podado con P de proceso. Podado con P de golpe. Podado con P de enfermedad. Podado con P de falta de real, de finanza. Podado con P de problemas con tus hermanos. Podado con P de escasez. Podado con P de esto y de lo otro. Pero no queremos ser podados. Queremos ser fruto. Nada más. Y queremos ser únicos. Pero el Señor dice que el que está en Él, Él lo va a podar, lo va a procesar, lo va a trabajar. ¿Para qué? Para que no tenga solamente paciencia, papá, sino para que también tenga perseverancia. La perseverancia se escribe con P de virosis. La perseverancia se escribe con P de dificultades.
La perseverancia se escribe con P de lágrimas. La perseverancia se escribe con P de congrégate, de sujétate, de obedece y de obedécete también. Como fruto del Espíritu, la paciencia, al ser probada, a ser pasada por el fuego, da a luz muchos otros frutos y específicamente brota el fruto de la perseverancia. La Biblia nos enseña dos cosas. La Biblia nos enseña que tenemos un Dios que trabaja con nuestras dificultades, con los desafíos, con el sufrimiento. Muchas veces, anoté acá, muchas veces esos sufrimientos, esos problemones, esas malas decisiones que nosotros hemos tomado y que luego se vuelven en nuestra contra. Porque hay personas que dicen, caramba, pero ¿por qué si Dios existe me pasa esto? Pero ¿por qué si yo le sirvo a Dios tengo esta enfermedad, tengo este problema, tengo esta dificultad, tenemos este rollo en la casa? Si cada uno de nosotros está enfocado, le estamos sirviendo a Dios. No sé si tú se lo has preguntado. Nosotros como familia se lo hemos preguntado. Señor, Padre, si nosotros somos pastores, porque la gente es tan malagradecida. Si nosotros somos pastores y te servimos, ¿por qué, Señor, no hay hoy para el pasaje? Hay que estar a veces allí moviéndose y revisando todos los bolsillos en la casa para completar un real. Señor, si nosotros te servimos, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y el Señor dice, ya va, un momento. Cuando tú fuiste a hacer ese negocio, ¿tú me tomaste en cuenta? Cuando tú asumiste ese compromiso, tú viniste para acá, me preguntaste qué te parecía. Te traté de detener. Hiciste una oración allí toda violenta, Raf, y tú no te había contestado yo cuando ya estaba firmando el papel. Ajá. Señor, este marido, esta esposa que me mandaste. Y digo, el Señor, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Quién la escogió, tú o yo? Tú la escogiste. Entonces el hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre. Así que si él es así, es por tu culpa. Y si ella es así, que es cochinonga, que no le gusta ese oficio, es porque tú se lo consentiste. Pero no nos vamos a salir del tema. Resulta ser que el Señor que te ama, que el Señor que me ama, llega y dice, mira, yo establecí algo en mi palabra y yo no soy hijo de hombre para mentir ni para arrepentirme. ¿Qué dijiste, Señor? Recuérdamelo, de verdad necesito tu ayuda. Yo te dije en mi palabra, yo te dije, Ana, que a los que aman a Dios, todas las metidas de pata, yo las voy a tornar así, les voy a dar la vuelta para tu bien. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Fueron nuestras malas decisiones, fueron nuestras malas transacciones, fueron nuestras malas procederes, conversaciones, situaciones y todo. Y el Señor, ¿qué hizo? Yo te amo y yo te quiero ayudar. Entonces, como yo te amo, yo voy a tomar esa mala decisión, esa mala conducta tuya y la voy a voltear y te voy a dar una enseñanza. Y a través de eso que era malo, lo convierto hoy en algo bueno y en una bendición para tu vida. Es que como Dios no hay otro, hermano. Como Dios no hay nadie. Por eso, a todos los que estamos acá,
No sé, a mí me gusta mucho hablarle a los jóvenes. Es que yo soy una chama. A los jóvenes que están acá, nadie te ama más que Dios. Deja de estar buscando amor donde no debe. Resulta ser que Él canaliza todo para beneficiarnos y llevarnos al propósito. Romanos 5, 3 y 4, ya vamos a finalizar para entrar en el punto 3. 5, 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Por eso es que la paciencia produce perseverancia y la perseverancia está asociada con la paciencia como fruto del Espíritu Santo. Y entonces, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, dice esta versión, dice carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza. Así que si usted está siendo probado en su carácter, es para que la esperanza que declarábamos hace un rato no sea una declaración muerta. Ciertamente Cristo viene y gracias a Dios, porque con el fruto del Espíritu aún podemos, desde aquel momento que la iglesia salió siendo perseguida por las naciones de la tierra, creyendo esa palabra, esa gente, el carácter le fue probado y trabajado. Tu carácter ha sido probado y trabajado. Tu carácter, mi carácter está siendo probado y trabajado hasta el día de hoy. A ver, ¿cuántos años han pasado, Ana, desde que recibiste a Cristo como tu Salvador? Muy bien, 33 años, 32, no importa. En ese tiempo tu carácter ha sido probado. Y hoy en día puedes decir y estar en este lugar, en el privilegio con toda tu gente y decir, Cristo viene pronto. Aleluya. Aleluya. No has perdido el tiempo. Eso es lo que el diablo te ha querido decir por tantos años. Te ha susurrado. Sí, has cometido errores, los hemos cometido. Hemos metido la pata, hemos guardado cosas, hemos hablado cosas, hemos hecho cosas. Es verdad, pero todo eso ha probado nuestro carácter. Nos ha metido en procesos de fuego. Hemos dado allá donde están los leones. Hay gente, hermano, que está persiguiéndote con el puñal. Pero déjame decirte que todo eso está pasando porque tu carácter y el mío está siendo probado, porque hay una esperanza de gloria para ti y para mí. Bendito sea el nombre del Señor. Es que usted se quiere quedar aquí en esta tierra. ¿Cuántos se van para el cielo? Esa es nuestra esperanza. Yo sé que todavía no, pero de que nos vamos, nos vamos. Aleluya. Santiago dice en el capítulo 1, verso 2: hermanos míos de vida abundante, consideren en gran gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que en tu prueba se va a producir fe. Porque una persona que ha sido levantada de la propia muerte, ya su fe no puede ser la misma. Ya su percepción del milagro, de los milagros de Dios, no pueden ser los mismos. Ya lo que tiene que decir de Jesús ya no es lo mismo. Tu mensaje de hoy no puede ser el mismo. Tiene que llevar esa carga de experiencia.
Tiene que llevar esa carga de poder que solo tú la puedes transmitir porque son tus procesos, porque son tus quebrantos, porque son tus lágrimas. Nadie sabrá a lo que saben tus lágrimas sino tú mismo. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos míos, consideren gran gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que tu prueba ha producido fe, y tu fe produce paciencia, y que la paciencia va a tener su obra perfecta en ti, para que seas perfectos y cabales sin que les falte nada. Porque cuando lleguemos allá arriba, hermano querido, usted no va a llegar incompleto, usted va a llegar completo, porque dice que allá no entra nada mocho ni contaminado. Allá todo lo que entra es limpio, ha sido pasado por el fuego. A lo que entra allá arriba, hermano, no va a entrar este cuerpo corruptible, sino que el cuerpo que entrará allá es incorruptible. Por eso es que es necesario que vayas al horno, que vayas al foso de los leones, que vayas al lodo cenagoso, pero de allí y de toda esa majuna Dios te va a librar. Dios te va a librar. Bendito sea el nombre del Señor. Porque tu paciencia, tu perseverancia y tu fe no son las mismas que cuando iniciaste en este camino. Y cierro con esto. Aleluya. No sé, siento que por ahí dicen, la pastora no ha leído la palabra. Vamos a abrir Hechos. Aleluya. Hechos 14. El último punto se titula, para los que están tomando notas, y después que te apedreen, ¿qué sigue? Hechos 14, 8. Si aquí había alguien, habíamos quizás, porque todos somos de carne y hueso, como dice el pastor, ¿verdad? No sé, me nace hacer esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos querido rendirnos? Hechos, y vamos a leerlo a pulso porque esto hay que entenderlo. Hechos 14, en el versículo 8. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había caminado. Tenemos este caso. Este oyó hablar a Pablo, el cual, entonces Pablo, fijando los ojos en él y viendo que tenía fe para ser sanado, aleluya, para ser sanado, dijo a gran voz, es decir, Pablo le dijo, chamo, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente que vio que Pablo había hecho esto, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. A Pablo acuérdate que la iglesia estaba en medio de una sociedad idólatra, gracias. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios para adorar a estos dos, ¿no? Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes.
que os anunciamos de estas vanidades que se conviertan. Simplemente lo que estamos haciendo es predicar, hermano. Te estamos presentando, nada más. Nosotros no venimos aquí ni a buscar plata, ni que nos adoren, ni fama, ni fotos. No, nosotros no venimos a nada de eso. Cuando oyeron en el 14, cuando oyeron los apóstoles, Bernabé se rasgaron la ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: ¿por qué haces esto, tal, no sé cuánto? No hagan eso. El 16 dice: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciesen sacrificio. Es decir, que un grupo no lo hizo, pero otro grupo sí ofreció. Era su costumbre, era su error. Entonces, y de aquí para abajo, esté mucho más atento. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía. ¿Quiénes vinieron? Te pregunto yo. Pablo y Bernabé eran judíos también. Y vinieron unos judíos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. La cizaña no vino por los gentiles de Licaónica. La cizaña, la trampa, la murmuración, la persecución vino por unos judíos, hermanos, que no tenían nada que hacer en Antioquía y se vinieron a averiguarle la vida a Pablo y a Bernabé ahí en Licaonia. Y no eran gentiles, eran judíos, no eran del mundo, eran sus propios hermanos. Porque a veces los muérganos y los que desean tu destrucción y desean alegrarse con tu sufrimiento no son los de allá afuera, son los mismos judíos de aquí adentro. Es lo que más me molesta de esta gente. Tú sabes, hermano, lo que es agarrar un avión, pagar un pasaje, hermano, echarse tremenda caminata simplemente para perseguir a Pablo y a Bernabé, buscando la ocasión de hacerlo caer. Así como el diablo usa a gente para perseguirte tus pisadas, para estar husmeando en tu vida y averiguar tus errores, tus cosas, tus debilidades. Porque menos mal que el Señor, hermano Iván, los avergonzó, sacó a la luz. Porque todo lo que alguien, y no le vamos a echar la culpa al diablo, porque hay gente que no es que se deja usar por el diablo, le gusta trabajar para él. Entonces, Ana, y después dice el 19, entonces vinieron unos judíos, unos hermanos de Antioquía y de Iconio, persiguiendo a la gente de vida abundante y de todas las iglesias, pero son cristianos también, que persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, mira, bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo estaba esa gente? La gente de Listra y la gente de Iconio estaban contentos porque Dios había bendecido, prosperado y levantado a ese hombre que nunca había caminado. Mano, mira esta escena. Contentos, alegres. Oye, qué bueno, mano, qué
bendición. Qué bueno que Dios te ha bendecido. Qué bueno que Dios te ha prosperado. Qué bueno que estás echando para adelante. Ah, no, vinieron estos de Antioquía, estos judíos. Pero dice la Biblia que estos judíos empezaron, Dios mío, bendito sea el nombre de Dios. Que el cristiano o la cristiana sean los que se presten para hablarle a los de allá afuera, a los vecinos mundanos, a los vecinos que no conocen a Dios. Le vas a hablar de tu hermana, le vas a hablar de tu hermano. ¿Para qué? Para que los apedreen. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Porque esa gente logró su cometido. ¿Entiendes? Empezaron a cuchichear y empezaron a hablar de tus debilidades, hablar de tus situaciones, y lograron que muchos se fueran de la iglesia, lograron contaminar a gente, lograron desanimar porque sí se dejaron usar, lograron hacer tantas cosas, lograron hablar y decir y cualquier cantidad de cosas, y de ese tipo de judíos hay en todas las congregaciones. Para más ñapa, resulta que lograron contaminar. Y dice que producto de eso vinieron los otros y apedrearon al apóstol Pablo. Lo cayeron a pedradas. ¿Te has sentido alguna vez herido injustamente? Porque eso fue un acto injusto. Han hablado de ti, te han condenado en todos estos días, tiempos que tienes en Dios. Te has sentido golpeado, te has sentido traicionado, te has sentido engañado. Gente que dice, no, que me siento decepcionada. Bueno, quizás tal vez a lo mejor te has sentido decepcionada, decepcionado. Déjame decirte que eso puede pasar. Eso va a pasar, pero tú tienes que hacer lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Tú sabes por qué, Moncho, tenemos que hacer eso? Porque me acuerdo de unas palabras, por eso es que es bueno leer la Biblia. El apóstol Pablo, en la institución de la Cena del Señor, dijo, ¿verdad? Haced esto, ¿sí? Él dice, esto que recibí, ¿y qué? Y aprendí. El apóstol Pablo, a pesar de que no anduvo con Jesús, no lo vio a los ojos, aprendió. Tú y yo no lo hemos visto, pero hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Tus actuaciones, tus conductas, tus comportamientos no deben de ser como anticristianas, sino como nos enseña la palabra de Dios. Y si hay algo que no entendamos, porque hay cosas que no las podemos tomar literalmente, entendiendo que hay cosas que son para Israel y otras son para la iglesia, cuando se presente esa disyuntiva, es bueno ir a las autoridades para ser guiado. Pero vuelvo al tema. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué tengo que hacer yo, Alberto? ¿Qué tengo que hacer? Dice, entonces, en el 19, vinieron estos judíos de Antioquía, de Iconio, persuadieron a la gente, le metieron casquillo, hablaron mal, aunque lo que estaban diciendo quizás era verdad, como lo hicieron con una mala intención, estos lograron persuadir a la gente y la gente apedreó a Pablo. Lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, ¿ok? Lo llevaron para allá, que se pudra allá afuera. Dice el 20, pero rodeándole los discípulos. Ay, qué bueno que no estoy sola. Qué bueno que no estoy sola. Pero rodeándolo los discípulos, se levantó, entró a la ciudad
Y al día siguiente, no es que este Pablo es demasiado, dijeran por ahí, demasiado rudo, demasiado malandro. Chamo, le cayeron a piedra. El hombre se levantó. Aquí no ha pasado nada. Después de apedreado, eso es lo que sigue. Levántate, sigue, persevera. Más nada. Nada de lloradera, nada de estar lanzando punta por los estados, que la disciplina, que el ejemplo, que no pierdas el talle en eso. Levántate y sigue adelante. Cero lloradera. Yo tengo muchos ejemplos acá de gente de verdad que me sorprende con la perseverancia que han tenido y pudiera mencionarles. Pero quiero antes cerrar con esto. Dice, y después de, el 20. Pero rodeándole a los discípulos, el hombre se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para seguir la caminata. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, es decir, a la ciudad de Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. A lo mejor le vieron la cara a esta gente por ahí, ¿verdad? A los que hablaron mal de ellos, hermana Julie, los vieron. Y eres del cuerpo de Cristo, te amo, eres de Dios, pero chao, de lejito, Dios te bendiga, pero nada que ver, tú allá y yo acá, eres mi hermano, pero más nada, porque yo sé que tienes una lengua demasiado terrible. Confirmando, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, dice el 22, confirmó a la gente, los exhortaba a que permaneciesen, ¿en dónde? En la fe, y diciéndoles, Dios, esto me encanta, diciéndoles, ¿qué le dijo el apóstol a esta gente? ¿Qué nos dice el Señor hoy a la familia Herrera Peña y a todos los que estamos acá? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, ¿en dónde? En el reino. Es necesario. Y lo que no necesitas, Dios no lo pone. Si estás pasando ahorita por dificultad, si estamos siendo probados, si hay situaciones adversas, aleluya, gloria a Dios, es necesario porque lo que viene para ti y para mí es una gloria mayor. No lo digo como una frase más, la Biblia lo dice, cuando es necesario, ¿para qué tanto sufrir? Para nada, no, para entrar en el reino de Dios, y el reino de Dios no es cualquier cosa. Aleluya. Vamos a estar en pie.